Voy a ir ya introduciendo a nuestra segunda ponente, que es Carmen Sánchez Mañas. Ella es profesora de Filología griega en la Universidad de Murcia, aunque hizo la tesis en la Universidad de Zaragoza, tesis en la que analizaba los oráculos en Heródoto. Y ha publicado un libro precisamente sobre ese mismo tema, Los oráculos en Heródoto, tipología, estructura y función narrativa, y también es coeditora de otro volumen sobre magia, cultura y sociedad en el mundo antiguo. Bueno, ha publicado varios artículos, en su mayoría precisamente sobre Heródoto, y también acaba de publicar la traducción de la Pérsica de Ctesias de Nido en Akal, si no me equivoco. Agradezco también a la profesora Sánchez Mañas haber aceptado nuestra invitación y, como podéis ver, es una experta más que cualificada para hablar de Heródoto y directamente le cedo la palabra. Arratsaldeon, eskerrik asko, y mi euskera ya no da para más, lo siento. Muchas gracias, Andoni, muchas gracias al Departamento de Estudios Clásicos. Es un placer para mí participar en este homenaje a Heródoto en el año 25. Bien, complementando un poco la excelente conferencia del profesor Fornis, yo voy a hablar de los persas, de los otros por antonomasia, de los bárbaros. El profesor Fornis ya les ha hablado del proemio, donde Heródoto nos cuenta qué es lo que va a hacer. Más o menos nos lo cuenta, porque luego aquello se le va un poco de madre, pero bueno, nos dice que va a hablar sobre las causas de la guerra y nos dice que va a tratar en abundancia las hazañas grandes y maravillosas que realizarán tanto griegos como bárbaros. Y es aquí donde quiero poner el foco hoy. Son los bárbaros los que le interesan también, del mismo modo que los griegos. ¿Y quiénes son estos bárbaros? Los persas. Hoy en día sigue siendo una cultura muy importante, centrada, como saben, en Irán, pero también hay nativos de lenguas iranias fuera de Irán que se corresponden más o menos con territorios que formaban parte del imperio que nosotros conocemos como Imperio Persa Aqueménida o Imperio de los antiguos persas, que durante 200 años pues fue el enemigo principal de los griegos. Ahora bien, ¿de quién habla o de quiénes habla Heródoto cuando habla de los persas? Pues habla básicamente del pueblo persa, de la gente, del colectivo, y sobre todo habla de una serie de individuos que fundamentalmente son reyes. Cuando habla del colectivo, habla de sus costumbres, la etnografía, de sus instituciones y sobre todo lo que remarca es lo que César Fornis ha llamado ansias de conquista. Alguien un poquito más clemente con los persas que ya diría afán de conquista o, digamos, ideología imperial. Básicamente lo que consideran los persas, según Heródoto, siempre, porque aquí estamos, como lo que nos ha dicho César Fornis de Esparta, no están hablando los persas de sí mismos, está hablando alguien que no es persa, que es griego, de los persas. Es una información sesgada. Bien, según Heródoto, los persas reclaman Asia para sí, consideran que es suya, tanto el continente como los pueblos bárbaros que la habitan. Esto es nuestro. ¿Y quién ejecuta eso de esto es nuestro, esto debe ser nuestro? Pues los reyes, que son básicamente Ciro, Cambises, Darío y Jerjes. En color rojo tienen ustedes a Esmerdis, que, bueno, es rey durante unos meses, es un usurpador y lo trataremos aquí por su relación con los reyes anterior y posterior. Si hablamos del afán de conquista, hablamos básicamente del afán de conquista que impone Ciro. Ciro es el fundador del imperio y es el que se pone a conquistar básicamente todo. Empieza en Persia, sigue con Media, conquista Lidia y después Babilonia. Y me gustaría centrarme un poquito en Lidia. ¿Por qué? Porque Lidia es un pueblo bárbaro, no son griegos, pero son unos vecinos conocidos y bastante apreciados por los griegos, en el sentido de que son un poco helenizados. Desde tiempos inmemoriales tienen contacto cultural muy profundo con los griegos y tienen otra ventaja fundamental, y es que son ricos, riquísimos. César Fornis les ha hablado de Clístenes y de los Alcmeónidas.
Heródoto nos habla mucho de los alcmeónidas, tanto que nos dice de dónde sacaron su fabuloso dinero. Y lo sacaron de Creso, del rey de Lidia, que luego vencería Ciro. Alcmeón había estado en Delfos ayudando a los lidios con sus diversas consultas, porque Creso era un enamorado del oráculo de Delfos. Y en premio por esa ayuda, le invita, le dice, vente aquí que te quiero. Un rey moderno diría, te voy a nombrar marqués, te voy a condecorar, pero Creso no. Creso le dice, ven para aquí que te voy a hacer rico. Y le dice, mira, puedes entrar en mi cámara del tesoro y te quedas con todo el oro que puedas acarrear, todo lo que te puedes llevar. Y dice Alcmeón, estupendo. Se pone una túnica bien anchota, unas botas altas que le van grandes y va para allá. Empieza a llenarse las botas, que además de anchas son de caña alta, de oro. Y después se mete oro en los pliegues de la túnica, parece casi como un bolsillo. Después se mete oro en la boca, se embadurna el pelo de polvo de oro y coge oro a puñados. Y sale de ahí convertido en una especie de muñeco Michelin dorado y Creso, que lo ve, se empieza a reír. ¿Cómo no? Es una escena ridícula. Pero ¿quién se ríe también? El lector, que se imagina a Alcmeón así, cargado de oro. Es una imagen, digamos, risible de la aristocracia ateniense. Una imagen que, de alguna manera, desvirtúa esta idea que se tiene de que Heródoto siempre es partidario de Atenas, siempre es partidario, entre otros, de los alcmeónidas. Sí, pero no tanto. ¿Vale? Bien. Los lidios decía que son los bárbaros cercanos, los bárbaros menos bárbaros. Vamos a hablar ahora del afán de conquista centrado en Egipto. Egipto es conquistado por Cambises, que como saben es el sucesor de Ciro, y es el último gran añadido del imperio. También conquista partes de Lidia, pero esto no nos interesa ahora. Y si los lidios eran el bárbaro cercano, los egipcios son el bárbaro admirable, el ejemplo, el modelo. ¿Por qué? Porque son muy antiguos y son muy sabios. Como ya ha dicho César Fornis, el libro 2 está dedicado extensamente a Egipto. Se habla de geografía, del Nilo, fauna, flora, de costumbres que a veces son rarísimas y que se busca, o Heródoto busca precisamente lo raro. Por ejemplo, enfatiza el hecho de que en Egipto, absurdamente, las mujeres van a comprar y los hombres se quedan en casa. Fíjense ustedes qué locos están los egipcios que hacen eso. Habla, por supuesto, de historia, de los faraones, de las pirámides. De hecho, las pirámides, los 3 faraones, Keops, Kefren y Micerino, esos nombres proceden de Heródoto. Él los llama así y nos hemos quedado esos nombres. Les decía que Egipto es también el lugar de los bárbaros antiguos. El faraón Psamético quiso saber hasta qué punto los egipcios eran antiguos e hizo lo que nosotros llamaríamos un experimento lingüístico. Cogió 2 bebés, los aisló y le dijo a un pastor, tú cuídalos, ve solo de vez en cuando para atender sus necesidades y no hables con ellos, ni hables delante de ellos, que no oigan voz humana alguna. El hombre sigue yendo, va, no sé qué, y llega un punto cuando los críos tienen 2 años, que, como en la imagen, cruza la puerta y se los encuentra en una posición suplicante y gritan, ¡becós! ¡Becós! El pastor se queda, ¿qué será esto de becós? Pero los críos no paran de repetir, becós, becós. Entonces dice el pastor, bueno, se lo voy a decir a Psamético. Psamético dice, esto de becós. Pero se informa y resulta que becós es pan en frigio. No vean ustedes la cantidad de ríos de tinta que se han derramado si de verdaderamente eso es así. Es decir, si en lenguas frigias becós es pan. Parece ser que no, ¿vale? Yo no tengo ni idea de frigio y seguramente Heródoto tampoco. Pero esa no es la cuestión. La cuestión es que en la anécdota se ilustra que la primera palabra de un humano, digamos que no ha tenido contacto con otros humanos, la primera palabra instintiva es frigia, supuestamente. Y de allí, Psamético deduce que los frigios son el pueblo más antiguo, porque son la lengua más antigua. Y dice, ay, bueno, pues ya está. Los frigios son más antiguos y los egipcios somos los segundos más antiguos. Modestamente se queda el segundo lugar. Bien. Si Egipto ocupa el libro 2, Escitia ocupa prácticamente todo el libro 4 de Heródoto. Y quien decide, en mala hora también les digo, conquistar Escitia es Darío.
Escitia, pues son las estepas europeas o euroasiáticas, básicamente lo que tienen ustedes en naranja en la diapositiva. En principio, podría haberse conquistado. El problema es que los escitas no tienen nada que ver ni con los lidios ni con los egipcios. Son una gente muy salvaje, tan salvaje que no tiene ciudades. No tiene ciudades, no tiene fortalezas, no tiene murallas, no tiene nada que conservar. Todo lo valioso que tienen se lo guardan en sus carros y lo pueden llevar y traer donde quieran. Son nómadas y además no viven de la agricultura, sino que son ganaderos y son excelentes arqueros a caballo. De modo que si quieres enfrentarte a ellos en una guerra convencional haciendo uso de tus maravillosos ejércitos multitudinarios, te da igual, porque los escitas hoy están aquí y a las 2 horas se han ido. Para cuando tú llegas, ellos ya vuelven, se van y no los ves. Conclusión, son invencibles. Son prácticamente inabordables en el combate. Y gracias a eso se libran de ser conquistados por Darío, que como saben acaba huyendo casi como Napoleón de Rusia, con lo opuesto. Bien, les he contado un poco, súper rápido, el afán de conquista, las ansias de poder, el afán de dominio, que está imbricado en la ideología persa, heredera también de otros imperios anteriores, mesopotámicos y demás. Yo, como rey, soy el dueño del mundo, y ese mundo, para mí, es Asia, ¿vale? Asia y lo que nosotros consideramos África, Egipto y Libia. Pero, aparte de esto, Heródoto habla mucho más de los persas. Les voy a hacer un pequeño resumen de las cosas que cuenta de los persas como pueblo, de la gente. Por supuesto, no le interesa a la gente común, sino grupos de gente, aristócratas en su mayoría, pero sí habla de la religión, del zoroastrismo, que denominaríamos nosotros actualmente. Saben que es una religión que se sigue manteniendo, se sigue practicando y tiene su origen en Irán. Según Heródoto, los persas la practican de una manera muy austera, sin templos, ni altares, ni estatuas. Esto no lo dice porque sea así realmente, sino porque es una forma de culto radicalmente distinta de la de los griegos. Es otra vez el opuesto, la diferencia. Adoran a lo que Heródoto llama Zeus, que es básicamente el dios Aura Mazda. Adoran también el fuego, el sol, la luna, la tierra y los vientos. Y tienen unos sacerdotes especiales, que son los magos. La palabra mago, en castellano, deriva del griego, que a su vez deriva del persa. Es una casta sacerdotal que se dedica a hacer sacrificios importantes. Son de origen medo, no persa, sino de otro pueblo iranio. Y en los sacrificios importantes cantan teogonías, canciones o himnos sobre el origen de los dioses. ¿Vale? Y como nadie entiende qué es lo que cantan, porque es una lengua antiquísima, para los griegos eso suena a fórmulas mágicas. Y de allí se produce la conexión. Pero me estoy yendo del tema, esto a Heródoto le encantaría. Cuando un persa hace sacrificios, no solo sacrifica por sí, para el bienestar de sí mismo y de su familia, sino que tiene que incluir a todo el pueblo persa y al rey. ¿De acuerdo? Bien. En cuanto a las normas sociales, Heródoto dice las que le llaman más la atención a él. Por ejemplo, celebran cumpleaños. Cuando comen banquetes importantes, comen plato principal y postre, y otra vez plato principal y postre. No hacen como los griegos que comen primero lo principal y después ya el postre. Luego, cuando se saludan, un igual y otro igual se besan en la boca. Cuando, no se pongan ustedes así, los rusos también lo hacen, o por lo menos lo hacían hasta hace muy poquito. Y cuando se encuentran un inferior y un superior, el inferior le besa en la mejilla al otro. Y cuando hay una gran distancia social, lo que ocurre es que el inferior hace la prosquínesis, el homenaje, que es la escena que tienen ustedes así aquí en el relieve. Los persas tienen una gran facilidad para adoptar costumbres extranjeras, como la pederastia, que según Heródoto toman de los griegos. Son polígamos
Y cuando un persa tiene un hijo, varón, no lo ve hasta que el niño cumple 5 años, porque el crío permanece con la madre y con las parientas, digamos, la familia femenina. Y luego, por ejemplo, los cadáveres. Eso se sigue practicando hasta donde yo sé, no soy ninguna experta en religión zoroástrica, pero es la tradición. Los cadáveres no se entierran sin más, sino que se exponen, se dan a las aves y a los perros. Claro, eso para un griego es una aberración. Por eso lo dice, porque son cosas muy raras que hacen los persas. Otras cosas raras que hacen los persas, deciden borrachos. Cuando tienen que decidir una cosa muy importante, se ponen a beber. Y cuando están bien borrachos, deliberan. Y al día siguiente, el anfitrión se supone que se tiene que acordar de lo que se dijo y los otros tienen que ver si lo aceptan o no. Si se acepta, la decisión se mantiene. Si no, se descarta. Y dice además con cierta sorna, si alguna vez deliberan algo estando sobrios, lo repiten borrachos. ¿Vale? Bien. En cuanto a las instituciones, como ya ha adelantado el profesor Fornis, la institución básica es la monarquía. El rey está a la cabeza de todo, pero no gobierna solo, tiene nobles que forman una corte y tiene sátrapas, que en gran parte proceden de esa misma corte, son nobles e incluso de la familia del rey. Pero claro, esos sátrapas, que son pues como virreyes, tienen mucho trabajo y tienen mucho poder. Para controlarlos, porque el rey tiene que garantizar la justicia y el buen gobierno, tiene un sistema, diríamos, de espionaje que Heródoto y otros autores griegos denominan ojos y oídos del rey. No hace falta que les diga a qué se dedicaban estas personas. Además, tiene control sobre el ejército y viene apoyado por los magos, que ya hemos dicho que son sus sacerdotes. Y finalmente gobierna al pueblo. Todo este sistema, digamos, de gobierno se sustenta o está reforzado por unas buenas comunicaciones, que son el llamado camino real. Del camino real Heródoto nos dice muy poquita cosa. Habla del camino real en lo que va de Sardes a Susa y de las postas, pero se deja gran parte de ese camino real que sabemos por fuentes persas que se extendía hacia la meseta iraní, Asia Central, y llegaba casi hasta la India por el este, llegaba a Egipto y Siria por el sur y conectaba todas las capitales persas. Susa, Babilonia y Ecbatana, que son las que conoce Heródoto, y también Pasargada y Persépolis, que Heródoto no menciona, al menos no como ciudades. Bien, ¿qué más tenemos? Pues que el gobierno está muy bien, pero el gobierno necesita dinero para funcionar, evidentemente. ¿Y quién se encarga de eso? El maravilloso Darío, que es el que hace la reforma fiscal, diríamos nosotros, y organiza todos los pueblos tributarios del imperio en 20 satrapías. Tienen ustedes un bonito cuadro de colores con los pueblos tributarios y los tributos anuales. Estos capítulos de catálogo de satrapías han dado mucho que hablar porque hay muchos problemas. No les voy a aburrir con las cuestiones técnicas, solo fíjense que Heródoto nos da una cifra de tributos que es 14.560 talentos. Pues resulta que si lo sumas, la información que da Heródoto sale 8.100. Puede que se equivocara con el ábaco. Yo misma tuve que sumar esto 2 o 3 veces para asegurarme de que eran efectivamente 8.100, pero también puede ser que haya algún problema textual. En cualquier caso, por ejemplo, la satrapía india, la más rica, 360 talentos eubeos de oro en polvo. Eso es una millonada. Cada año al bolsillo del rey. Además, reciben donativos de pueblos aliados, Cólquide, los árabes y lo que Heródoto nombra etíopes, que son básicamente todas las personas de África de piel oscura, que podrían ser nubios. Estos dan donativos, regalos de vez en cuando. Y quienes no dan nada, están exentos de tributo, son los persas. ¿Por qué? Porque los persas son libres. Una libertad también política, como decía el profesor Fornis en su conferencia. Son libres políticamente y ponen esa libertad a disposición del Estado, del Imperio Aqueménida, para que disponga de ellos como fuerza militar. Y esa es la obligación que tienen los persas, ser fuerza militar del imperio. Bien,
Pasemos ahora a hablar de individuos, de reyes. Lógicamente, el primero de los que voy a hablar es Ciro, el fundador. Como todo buen fundador, tiene una leyenda. Acuérdense de Rómulo y Remo, que fueron amamantados por una loba. Ciro se supone que fue amamantado por una perra. Pero Heródoto no nos cuenta esta historia. Heródoto dice que sabe 3 versiones de la infancia de Ciro y que va a elegir una. Y la que elige es: Ciro era hijo de una princesa meda, hija del rey de Media, Astiages, y de un rey persa. Resulta que el malo de esta película es el abuelo, Astiages, porque tuvo un sueño que le amenazaba su soberanía, su propio nieto. Y entonces, ¿qué hizo? Mandarlo matar. No lo quería matar él en persona y se lo encargó a uno. Ese uno tuvo también reparos porque era un bebé y se lo encargó a otro. Y ese otro dijo: ¿sabes qué? Este pobre bebé no nos lo vamos a cargar. Vamos a fingir que lo matamos y lo adoptamos. Y entonces se crió como hijo de un pastor. Pero su realeza era propia, era interior, y aun siendo hijo de alguien que parecía un esclavo, no se comportaba como tal. En un juego lo eligen rey de ese juego y se comporta como si fuera un rey y les manda a los otros niños lo que tienen que hacer y organiza como una pequeña corte. Pero hay un niño, pongamos que sea este, que no le hace caso. Y entonces Ciro dice: ¡que lo agarren! Lo agarran. Y entonces Ciro coge y le empieza a dar de latigazos, como si estuvieran jugando a las tabas. Ustedes son muy jóvenes, pero en época de mi padre, mi padre sí que jugaba a las tabas y le escaneaba bien cuando tocaba ser verdugo. Pues más o menos así. El caso es que el niño latigado se queja a su padre, que era un noble, y el noble se queja al rey. Y entonces Ciro es convocado a presencia del rey. A ver tú, hijo de esclavo, ¿qué narices andas haciendo latigando a los hijos de mis nobles? Y el hijo de esclavo, sin amilanarse, le dice al rey: yo no estaba siendo injusto. Yo he hecho mi cometido. Yo era el rey del juego y este me estaba desobedeciendo. Estaba impartiendo justicia. Y entonces Astiages empieza a sospechar que ese niño no es un esclavo, que ese niño es su nieto perdido, que alguien no mató y que es ese. Y efectivamente confiesan y dicen: no, es verdad, no lo maté, está vivo. Y como considera que la realeza ya se ha cumplido, que la profecía de realeza ya se ha cumplido porque ya ha sido rey del juego, lo deja ir con su padre a Persia y su madre, que también vive en Persia. Craso error. ¿Por qué hace Ciro? Con los años se subleva. En un momento dado, invita a los persas y les dice: hola chicos, vais a desbrozar todo este campo inmenso que tenemos aquí. Y los persas se pegan un día con unas hoces, hincando el lomo, desbrozando el campo. Y al día siguiente les dice: volved, y ellos vuelven. Y les ofrece un gran banquete. Y les dice: ¿habéis visto esto? Ayer tuvisteis que trabajar mucho y hoy estáis disfrutando. Si me hacéis caso, me seguís en mi rebelión contra Astiages de Media, viviréis esto mismo. Tendréis que trabajar mucho, sublevándoos, pero cuando consigamos vuestra libertad y la mía, disfrutaréis de la libertad como de un banquete y seréis libres. Naturalmente, los persas le siguen, se sublevan contra Astiages y lo derrotan. Y me diréis: estupendo, pero ¿y qué pasa con los griegos? Pues que Ciro también es contrario o se mantiene ciertamente hostil a los griegos. Les he traído un par de ejemplos. El más famoso, sin duda, es el primero. Cuando Creso está todavía en el poder, cuando está en guerra con Ciro, Ciro tantea a los jonios y eolios, que son súbditos de Creso, y les dice: pasaos a mi bando. Y los jonios y eolios dicen: bueno, es que ahora... Y entonces, cuando Creso es vencido, los jonios y eolios vuelven donde Ciro y dicen: oye, que sí, que ya hemos pensado que sí, que nos pasamos a tu bando. Y entonces Creso les dice: ¿sabéis la fábula del flautista? Había una vez un flautista que pasó por cerca del mar y vio peces y se puso a tocar la flauta a ver si saltaban del agua, pero no saltaron, y entonces echó la red y los pescó. Y cuando estaban en la red, los peces empezaron a moverse. Y entonces les dijo: dejad de bailar, porque cuando yo estaba tocando la flauta no queríais salir a bailar. O sea, demasiado tarde, amigos. No me he resistido
a traer algún ejemplo que involucre a espartanos. En esta misma coyuntura, los eolios y jonios piden ayuda a Esparta. Esparta dice que no, pero envía un mensajero a Ciro para ver cómo respira. No lo dice así Heródoto, dice algo así como para ver qué pasaba en Asia. Y entonces el mensajero espartano, que los tiene bien puestos, le dice a Ciro, mira, no vamos a tolerar que hagas daño a ciudades griegas, te castigaremos. Y Ciro se lo queda mirando, ni pestañea, y dice, yo nunca he temido hombres así de esos que tienen en sus ciudades lugares donde se engañan unos a otros como con juramentos. Eso es el mercado, ¿vale? Que para Ciro es lo peor que hay en el mundo. Si tengo salud, no hablarán de las desgracias de los jonios, hablarán de las suyas propias, porque iré a por ellos, obviamente. Problema, que no tiene salud. No tiene porque se mete con los masagetas, que es una tribu escita, y acaba muerto y decapitado. Y su linda cabeza acaba bañada en vino, porque la reina de los masagetas se quiere vengar de un ultraje previo que le había hecho Ciro. Es decir, el propio Ciro cae en la soberbia, no se libra. Bien, a pesar de este punto macabro del final de la vida de Ciro, Ciro sigue siendo un personaje muy valioso en la historia y de hecho él concluye la historia. En un flashback, Heródoto hace que los persas se planteen justo al inicio del imperio persa, cuando ya han conquistado bastante parte de Asia, si se mudan. Persia es un sitio pobre, agriculturalmente no da mucho de sí, y entonces los persas se plantean mudarse a un terreno más fértil. Y Ciro les dice, bueno, pero es que de tierras blandas salen hombres blandos. Y los persas captan el mensaje y deciden seguir viviendo donde viven y ser los dominadores de Asia, en vez de vivir en una tierra más fértil y ser esclavos de otros. Esto se suele entender como una especie de aviso a navegantes a los atenienses y su imperialismo, pero no está claro. Bien, Cambises, el conquistador de Egipto, es un chalao en Heródoto. Está loco de remate. Tiene una enfermedad sagrada, posiblemente epilepsia, y está aquejado de locura. Y esa locura lo lleva a cometer todo tipo de asesinatos. Les pongo solo algunos ejemplos. Sacrilegios, como matar al buey Apis, un buey sagrado de los egipcios. Matar a su esposa, que resulta que estaba embarazada y además resulta que era su propia hermana. ¿Vale? Matar a su otro hermano, su hermano Esmerdis, el príncipe Esmerdis. ¿Por qué lo mata? Pues porque como Astiages tiene un sueño. Ve a Esmerdis en un trono y la cabeza de Esmerdis toca el cielo y dice, uy, Esmerdis me va a robar la corona, que lo maten. Pero se equivoca de Esmerdis, porque resulta que Esmerdis tenía un gemelo malvado, un doppelganger, uno que era muy parecido a él, idéntico, incluso en el nombre, o sea, podían pasar por gemelos, pero no era príncipe, era un medo de la casta de los magos que cuando se entera de que Esmerdis ha sido asesinado, se supone que era un secreto, pero el hombre se entera, dice, ah, esta es la mía, el auténtico Esmerdis ha muerto, voy a hacer como que soy Esmerdis, y se subleva, y consigue reinar unos meses. Y Cambises, que está en Egipto, cuando se entera, dice, madre mía, sublevación, vamos a ver si era Esmerdis mi hermano o es otro. Como hace sus comprobaciones y descubre que es otro, entonces se lanza sobre su caballo, aplastemos esa rebelión, pero se hiere accidentalmente y la herida se le gangrena y se muere. Pero antes de morirse le da tiempo a recuperar la razón y a advertir a los persas y decirles, chicos, no dejéis que la soberanía vuelva a los medos. Si ha vuelto por un ardid, recuperadla con otro ardid. Dicho y hecho. Conspiración al canto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero, comprobar que Esmerdis es el príncipe o no. Le encargan, uno de los conspiradores encarga a una esposa real, que es su hija, que se acueste con Esmerdis y compruebe si tiene orejas. Si tiene orejas, será el príncipe Esmerdis, ningún problema.
estás acostándote con tu marido legítimo, el verdadero rey, ahora que Cambises ha muerto. Si resulta que no tiene orejas, es un malvado criminal al que le cortaron las orejas en castigo a sus crímenes. La chavala va allí, se acuestan, el hombre se duerme y entonces le tantea así las orejas y resulta que no tiene orejas. ¡Oh! ¡Usurpación! Se organiza una conspiración y Esmerdis, que se supone que es este, acaba muerto a manos de este, que se supone que es Darío. El rey Darío, que cuenta una historia parecida, aunque no idéntica, en la inscripción de Beistún, que es uno de los mejores documentos para conocer, digamos, la realidad persa de aquella época. Aquí tenemos a Darío aplastando a un rebelde. Darío es un conspirador, es un hombre que tiene un afán de conquista como rey en Escitia, fracasa, pero también es muy sagaz, es casi un sofista, es un maestro de relativismo cultural. Además de el experimento de psamético, que ya les he contado, Darío hace uno parecido, pero sería sociológico. Les dice a unos griegos cuánto estarían dispuestos a cobrar por comerse a sus padres muertos. Y los griegos le dicen, no, o sea, ni por todo el oro del mundo, no, paso. Y hace una pregunta parecida a unos indios que sí se comen ritualmente a sus padres y les dice, ¿por cuánto dinero estarías dispuesto a quemar, incinerar a tus padres muertos? ¡Oh! 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 ¡Escándalo! Gritos, por favor, cállate, no, esto no. Y es así como Darío demuestra que cada uno piensa que sus costumbres son las más verdaderas y las mejores. Bien, no hace falta que les diga que Darío intentó invadir Grecia, o por lo menos intentó realizar una expedición de castigo a Grecia. El profesor Fornis ya les ha hablado de la revuelta jonia, así que no me voy a extender. Durante esta revuelta jonia, algunos jonios y atenienses incendian Sardes. Darío se lo toma muy a mal, no por los jonios, porque los desprecia y sabe que los castigará. De hecho, toma Mileto y la arrasa completamente, no deja piedra sobre piedra, sino por esos atenienses. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes son esos tíos? Cuando se lo dicen, hace un voto de venganza y, no contento con ello, pide que su servidor, cada vez que le traiga la cena, le diga, señor, acuérdate de los atenienses. Naturalmente no se le olvida, es como tener una alarma en el móvil. Y lanza una invasión que culmina en la batalla de Maratón. O sea, fracaso, de nuevo. Entonces, claro, al fracasar, ¿qué es lo que pasa? Que le deja los platos rotos a su hijo Jerjes. Y Jerjes dice, vale, pues voy a centrar mi afán de conquista en Grecia. Y tiene un ejército enorme. Aquí hemos tenido un episodio de telepatía, el profesor Fornis y yo, porque ya les ha contado todo lo que yo venía a contarles en esta diapositiva, así que vamos a pasar. Un ejército inmenso. Tan inmenso que un lugareño, cuando el ejército cruza el Helesponto, un Helespontio, empieza a pensar que a lo mejor Jerjes no es Jerjes, que es Zeus. Y se pregunta, ¿es que has tomado apariencia de Jerjes para asolar Grecia? No te haría falta, podrías hacerlo de otras maneras. Pero es Jerjes, es una persona. Y tiene aquí un momento de gran humanidad. Porque justo cuando se ve el Helesponto lleno de sus hombres y sus barcos, un momento de gran apogeo de su poder, está feliz, sumamente feliz. Y al momento se echa a llorar. Y entonces le preguntan, Señor, ¿por qué lloras? Y dice, no, es que me he dado cuenta de que en 100 años ninguna de estas personas estará aquí ya. Están aquí en el máximo apogeo de su vigor físico, dándolo todo por mí, y en 100 años no quedará nada. Es la sensación de vulnerabilidad humana en boca de un rey, de un hombre que estaría por encima de esas cosas, se supone. Jerjes tiene sus momentos de magnanimidad, como ya les ha explicado el profesor Fornis, con los espartanos a los que perdona la vida, a pesar de que ellos se ofrecen voluntarios. Pero, lógicamente, no todo son rosas. Jerjes no es maravilloso,
tiene también sus momentos oscuros y tiene sus momentos de gran crueldad. Por ejemplo, en las Termópilas pasea por entre los cadáveres y distingue el de Leónidas. Como les ha dicho el profesor Fornis, la cabeza de Leónidas acaba en una pica. ¿Por qué? Porque cuando identifica a Leónidas, pide que le corten la cabeza y la empalen. Heródoto nos dice que esta actividad es impropia de los persas, que los persas suelen respetar a sus enemigos muertos si demuestran valor. Nadie pone en duda el valor de Leónidas, al revés. Pero Jerjes está furioso, tan furioso que rompe sus propias normas. Bien, y hemos hablado de Jerjes, digamos, sus momentos de fragilidad emocional, sus momentos de magnanimidad y sus momentos de crueldad, y ahora vamos a hablar de Jerjes y las mujeres. Hemos hablado de la reina Artemisia, bueno, no hemos, sino el profesor Fornis ya les ha hablado de la reina Artemisia de Halicarnaso, que es la única mujer que es tirana de una ciudad griega y la única mujer que comanda fuerzas militares en las guerras médicas y es consejera de Jerjes. Le aconseja, de hecho, no combatir en Salamina. Desoye su consejo y pierde. Y cuando ya se ha producido el desastre persa en Salamina, Jerjes está deseando irse, volver a Asia, pero no las tiene todas consigo, se lo está planteando y es el consejo de Artemisia el que lo termina de decidir. Artemisia le dice básicamente que su misión ya está cumplida, que él llegó para prender fuego a Atenas y eso ya está hecho, ya ha prendido fuego, ya ha quemado Atenas, y que si él y su descendencia sobrevive, habrá oportunidades de sobra para poner a los griegos en problemas. Pero que si su lugarteniente Mardonio pierde, pues que tampoco va tan mal la cosa. Quiero decir, pues sí, ganarían a tu esclavo. ¿Y qué? Tú estarías en Asia y habrías quemado su ciudad. Ya has cumplido. Deja a este esclavo aquí, que se apañe, y tú vete a casa. Y efectivamente eso hace. El esclavo, como saben, acaba muerto en la batalla de Platea. Bien, ¿y qué hace cuando está en su casa? Pues enredarse. Enredarse, pero bien, hasta el fondo. Se enamora, no hay mujeres en el mundo, y en su harén tampoco, de su cuñada, la esposa de su hermano. Esto estamos ya al final de la historia, en el libro 9, casi al final de todo. Pero su cuñada no le hace caso, y entonces dice, vamos a ver cómo consigo yo que me mire con mejores ojos. Perdón. Voy a casar a mi hijo con la hija de esta mujer, para que vea cuánto la aprecio. Efectivamente, el matrimonio se celebra. El problema es que ahora Jerjes se enamora de su sobrina, ahora convertida en su nuera también. Y la nuera no es tan virtuosa como la cuñada y cede, digamos, le concede sus favores, que diría mi abuela. Y entonces, en un momento dado, estando ellos dos juntos, él lleva un manto de colores muy bonito, muy llamativo, que le ha regalado y tejido con sus propias manos su esposa principal, la reina Mestris. Y la nuera, amante, sobrina, le dice, dámelo, que es muy bonito. Y el otro, no, dámelo, que es muy bonito. Bueno, venga, toma. Y la chavala se lo lleva puesto. Y claro, la reina Mestris lo ve y automáticamente sabe lo que ha pasado. ¿Qué hace? Castigar a los culpables. Pero no es su sobrina la culpable a sus ojos, sino que es su cuñada. Coge a la cuñada, le corta la nariz, le corta los pechos y la manda de vuelta a casa. Hecha, pues eso, un desastre, claro. La mujer entra en su casa y a duras penas. Heródoto no entra en detalles de cómo consiguió desplazarse ni nada, pero entra en su casa, su marido la ve, sus hijos la ven y ¿qué hacen? Sublevarse. Evidentemente, ¿qué otra solución te queda? Se sublevan, montan un ejército y se van para Bactria, lo que sería más o menos Afganistán, para sublevar la satrapía. Pero Jerjes, que ya se lo huele, les tiende una emboscada y los mata a todos. No sobrevive nadie. ¿Vale? El último acto de Jerjes en la historia es destruir su casa. Si recuerdan, Artemisia le dijo, si tú y tu casa estáis a salvo, los griegos tendrán muchas oportunidades de pasarlo mal.
pero es Jerjes el que de alguna manera destruye, o por lo menos pone en jaque su propia casa con sus enamoramientos absurdos. ¿Vale? Y eso es lo último que sabemos de Jerjes. Heródoto no nos lo cuenta, pero sí que sabemos por otras fuentes que Jerjes es asesinado por su hijo, el mismo hijo que está casado con la chica esta que se supone que se novió con el suegro. ¿Vale? Bien. Después de esta pildorita de historias de harén típicas de Heródoto, me gustaría concluir con una pequeña reflexión, y es la paradoja de Heródoto. Espero que con lo que les hemos contado tanto el profesor Fornis como yo, hayan visto que Heródoto es un narrador magnífico, es muy bueno, te captura con sus historias, pero es muy enmarañado. Tan enmarañado, de hecho, en el caso de los persas, que se puede sostener la idea de que es antibárbaro y al mismo tiempo de que es filobárbaro. Es antibárbaro, ¿por qué? Porque trata a los persas como los otros, los distintos, el enemigo, una amenaza constante para los griegos. Son gente que conquista su propia libertad, según Heródoto, pero la malbarata, porque en vez de dedicarse a ser libres y en un régimen de libertad, se someten a un rey, Ciro, luego Cambises y demás. Es decir, se hacen esclavos del despotismo, además en manos de unos déspotas que van decayendo. Ciro es un gran rey, pero cae en la soberbia. Cambises es un conquistador, pero está chalao. Y Darío no es muy buen conquistador, es mejor administrador, pero también cae momentos de soberbia. Y sobre todo Jerjes, la soberbia de Jerjes ya es más que evidente. Son reyes además debilitados por el lujo, la decadencia. Y es una sociedad, la persa, donde las mujeres tienen mucho que decir, demasiado. El profesor Fornis les ha dicho que a Artemisia le pusieron precio a su cabeza a los atenienses. Hemos visto que la conspiración de los 7 se fragua porque una mujer comprueba si ese sujeto, el tal Esmerdis, es el príncipe o no es el príncipe. Hemos visto que Jerjes se enreda con varias mujeres y acaba destrozando su propia casa. ¿Vale? Pero al mismo tiempo que se puede afirmar que Heródoto es antibárbaro, se puede afirmar lo contrario, que es filobárbaro. De hecho, esto es lo que decía Plutarco. ¿Por qué? Porque tiene un profundo interés por los persas. Desde el minuto 1 quiere saber qué hazañas han hecho los persas. Y da mucho pábulo a la cultura persa, a las costumbres persas, y ofrece una imagen no estereotipada de los persas. Tienen sus virtudes, que resalta mucho Heródoto, sus instituciones, su estructura, su camino real, la monarquía, digamos, con sus puntos fuertes, la justicia de Ciro, la sagacidad de Darío, las grandes conquistas de Ciro y Cambises, y digamos que todo ello lo riega con pequeñas pinceladas contra los griegos. Los beocios, pero hemos visto sobre todo los alcmeónidas, Alcmeón no queda muy bien, lo que hemos visto, los jonios y eolios tampoco, en fin, digamos que se puede mantener esta paradoja. Con ello, ¿qué les digo? Que no hay mejor homenaje a Heródoto que leerlo. Yo creo que además pasarán muy buen rato. Muchas gracias por todo. Espero no haber